simétrica, distal o proximal. La clasificación y manifestación clínica se va a estar dada en los 4 lugares diferentes. Siguiente. La clasificación puede ser por lesión motoneurona superior, que va a estar dada en los hemisferios cerebrales, en el tronco encefálico, en la médula espinal, en lesión de la motoneurona inferior, que va a estar en las raíces motoras, en el asta anterior de la médula, lesión del sistema nervioso periférico, que van a ser lesiones selectivas o difusas, y lesiones en la placa neuromuscular y del músculo. Siguiente. Entonces vamos a hablar un poco de cada una. La lesión de la motoneurona superior va a ser la primera expresión. Tenemos que el paciente va a tener pérdida de balanceo de los brazos, rigidez de balanceo de la pierna al caminar. Vamos a tener un aumento espástico del tono muscular que se va a llamar hipertonía, que va a aumentar con la cronicidad. Esto es muy importante porque esto en lo agudo no se va a ver una hipertonía, sino en lo crónico. Vamos a tener que también el paciente va a estar los reflejos osteotendinosos exacerbados, y esto se le denomina hiperreflexia. Entonces, una expresión temprana va a ser el signo de Babinski. Dependiendo de dónde se va a ubicar la lesión, por ejemplo, si es encima de la decusación córtico-espinal, va a tener una debilidad motora contralateral, y si es debajo de la decusación córtico-espinal, va a ser una debilidad homolateral. Eh, Cuando la vía motora sufre alguna lesión medular focal, esta va a ser una lesión homolateral y por debajo del segmento lesionado. Por ejemplo, si se lesiona el segmento C5, si se lesiona en la médula C5, va a tener una afectación debajo de C5, C6, C7, hasta lo que siguiente. Lesión de la motoneurona inferior. Esta lesión el paciente va a presentar con un cuadro de debilidad, atrofia temprana, con disminución o abolición de los reflejos osteotendinosos, hiporreflexia. Vamos a también tener que el paciente presenta cambios electromiográficos y fasciculaciones en los músculos afectados. Siguiente. Lesión del sistema periférico. Estas son lesiones que se van a dar en el plexo braquial y son por resultado por acciones como la tracción, puede ser por infiltrativa, puede ser por vascular o puede ser por inflamatoria. Siguiente. Y lesión de la placa neuromuscular. Esta aquí se va a dar en los pacientes, un ejemplo es con miastenia gravis, que los músculos más vulnerables son los extrínsecos del ojo, los elevadores del párpado, los músculos faciales cervicales. No va a presentar sensación ni alteración en los reflejos. Siguiente. Entonces aquí vamos a tener un cuadro. Aquí lo que he dicho, el síndrome de la motoneurona superior. Los reflejos van a estar hiperrefléxicos en la inferior, hiporreflexia, y en el músculo normal. En el superior el tono va a estar hipertónico, en la motoneurona inferior hipotonía y el músculo atrófico. Babinski solo está presente en la motoneurona superior. Y lo que les dije sobre las fibrilaciones o espasmos en la motoneurona inferior. Siguiente. Espérate un segundo. Retrocede al anterior. Ya, entonces, este cuadro es súper importante, ¿no es cierto? Porque lo importante es que ustedes sepan diferenciar de dónde está la lesión. Entonces, si tienen un paciente cuando ustedes ven un paciente que tiene una hemiparesia o hemiplegia, ustedes ya van a saber que eso es de motoneurona superior. Porque si fuera de motoneurona inferior, sería solamente un miembro. ¿Sí me explico? Y si es de motoneurona superior, va a haber hemiplegia, podría ser facio-brachiocrural, contralateral a la lesión, o brachiocrural homolateral a la lesión, ¿ya? Y siempre va a haber hipertonía, va a haber hiperreflexia y va a haber signos de lesión de la vía piramidal, que son hiperreflexia, clonus, Babinski e hipertonía, ¿ya? El paciente va a estar muy hipertónico, muy espástico, ¿ya? En cambio, si se lesiona un músculo periférico por una lesión de la motoneurona inferior, entonces va a haber hiporreflexia, hipotonía, todo va a estar en disminución, ¿ya? Y bueno, y si se lesiona un plexo braquial, por ejemplo, se lesiona el plexo braquial cuando los niñitos son
cuando las madres dan a luz y el parto es dificultoso y el médico ginecólogo jala al niño de un brazo, puede lesionar el plexo braquial y ese niño tiene su brazo pendular, caído, como, o sea, está hipotónico, hiporrefléxico y no tiene movimiento, ¿ya? Ya, dale. Siguiente. Bueno, la anamnesis, debemos averiguar la forma que comenzó el cuadro clínico, cómo se ha evolucionado, si ha tomado una pastilla o algo, si está expuesto a toxinas, la distribución de la sensibilidad y los síntomas asociados. Por ejemplo, si es algo de que ha comenzado algo súbito, de minutos o horas, tenemos que pensar que puede ser un accidente cerebrovascular. Si pensamos en que es algo que empezó de minutos o horas, podemos pensar que es un Guillain-Barré. Y si es lento, de semanas, meses, algo crónico, podemos pensar en una poloneuropatía o esclerosis múltiple. Siguiente. El examen físico, bueno, vamos a andar buscando estas cuatro cosas que va a ser la distribución de la debilidad, el trofismo muscular, el tono muscular y los reflejos osteotendinosos. Siguiente. La distribución de la debilidad, pues aquí ya tenemos que darnos cuenta si es algo simétrico o asimétrico, si es proximal o distal. Aquí me confundí, puse digital. Si los músculos comprometidos son cervicales, podemos pensar que el paciente puede tener una miositis y una distrofia miotónica. La afectación de los grandes músculos, tenemos que estar pensando que va a ser un diagnóstico de una lesión piramidal. Cuando los reflejos tendinosos están abolidos o disminuidos, como ya les dije, puede ser un compromiso periférico. La paresia de los músculos inervados por los pares craneales, también tenemos que ver, por ejemplo, si el paciente presenta que no puede silbar, fumar, desviación de la comisura labial, podemos pensar que es una paresia del músculo del par craneal facial. Si podemos que el paciente tiene una diplopía o una tosis palpebral, desde tercer par. Y así los siguientes pares. La paresia de los músculos de las extremidades superiores, incapacidad de elevar los brazos, no puede hacer esto y eso se llama miopático. Y la paresia de de los músculos inferiores va a estar comprometida un poco con la marcha. Siguiente. Antes de hablar de tono muscular, quiero hablar un poco sobre el trofismo muscular, y es algo que, al menos en mi parecer, me confundí un poco, pero y hasta que lo entendí con las definiciones, que el trofismo muscular hace referencia a las actividades y funciones de un organismo respecto a la nutrición, desarrollo y conservación de tejidos. Si se haya disminuido, va a estar hipotrófico. Si no hay ninguna actividad, va a ser atrófico. En cambio, en el tono muscular es la resistencia activa a la movilización pasiva. Entonces, un músculo puede estar hipertónico, pero hipotrófico. ¿Qué significa esto? Que un músculo puede mantener su tono muscular, que lo podemos ver todo hinchado, todo normal, pero no puede realizar sus movimientos adecuados. Entonces, esa es la diferencia, que me parece muy importante recalcarlo ahorita. Entonces, la disminución muscular se llama hipotonía, el aumento de tono muscular se llama hipertonía. La espasticidad se va a denominar cuando hay una lesión secundaria crónica en el sistema piramidal. Siguiente. El reflejo osteotendinoso, pues dependiendo de la paresia, como en el cuadro que les mostré anteriormente, va a estar hiperrefléxico o hiporrefléxico. Entonces recordemos, hiperrefléxico es una excitación extra, mucho más de lo normal, hiporreflexivo es que casi no hay. Siguiente. Dolor, hormigueo y adormecimiento. Pues puede expresarse como dolor, hormigueo y adormecimiento. Siguiente. La sensación somática se puede clasificar en superficial o exteroceptiva o sensibilidad profunda o propioceptiva. ¿Cuál es la diferencia? Pues la superficial abarca el tacto, olor, temperatura, y la propioceptiva el posición de movimiento pasivo, vibración, dolor, presión profunda. Entonces, estas dos sensaciones se pueden manifestar de dos maneras: por irritación, como puede ser el dolor, o por lesión, que puede ser por hipoestesia o anestesia. ¿Siente? Entonces aquí vamos a tener un poco de glosario.
La parestesia es lo que acaba de decir, que es la sensación anormal luego de la compresión temporaria de un nervio. Un ejemplo puede ser cuando nosotros estamos dormidos y nos dormimos sobre la mano, entonces nos levantamos y sentimos como el hormigueo, entonces eso puede ser una parestesia. Disestesia son sensaciones anormales desagradables, por ejemplo, a alguien le pasa una pluma por encima de cierta zona al paciente y el cerebro le hace entender que está en daño, entonces es una sensación dolorosa. La anestesia, pérdida de todas las sensaciones. La hipoestesia, disminución de la sensación. Hiperestesia significa aumentada la sensibilidad. Hiperpatía, una respuesta exagerada. Y alodinia es la percepción del dolor ante estímulos dolorosos. No dolorosos. Siguiente. Entonces, en la anamnesis tenemos que saber si el trastorno es agudo o crónico. También tenemos que preguntar si hay signos o síntomas acompañados. Y saber que en este caso, si el cuadro es más crónico, es más benigno, porque es más benigno. Siguiente. En el examen físico, pues aquí tenemos que explorar todas las modalidades sensitivas, tenemos que explorar el dolor del paciente, el tacto, la temperatura, la vibración, el reconocimiento de actitudes sementarias y poner atención total en el examen, pues. Esta parte del examen físico es algo muy subjetivo donde tenemos que decirle al paciente que nos diga totalmente la verdad, porque no hay forma de comprobar la verdad, es simplemente el paciente que lo siente y nosotros haciendo las maniobras. Y pues, no, eso sería todo. Muchas gracias. Eso es todo. ¿Ya terminaste? Sí, es rápido el tema. Ya, ¿y cómo investigas la sensibilidad en los nervios periféricos? Por ejemplo, así está prendido esto. Ya, por ejemplo, yo me acuerdo que en un momento me hicieron una prueba muy rápida, es coger un clip, lo abrimos, tenemos las dos puntitas del clip y lo ponemos encima del brazo y le decimos al paciente que no mire, o hacemos cerrar los ojos y le decimos cuántas puntas siente. Entonces ahí vamos a saber si el paciente siente dos, está normal. Si el paciente siente una sola que le está tocando, pues tenemos hipoestesia. Si el paciente sabemos de que le ponemos eso y le duele, tenemos alodinia. Ya, bueno, les cuento que van a tener que comprarse esto. Es un martillo, ¿ya? Esto, no sé si lo pueden ver bien. Es un martillo para investigar al paciente, ¿ya? Este no es el mejor realmente. Este aquí es uno que lo heredé de mi suegro, ¿ya? El que quiero que se compren es uno que es como una T, o sea, un martillo normal, ¿ya? Y tiene en la parte de arriba se desenrosca un clavito, es como una agujita, ¿ya? Y de la parte de acá abajo se desenrosca una escobita y tiene dos partes donde se puede percutir, un lado que es más chiquito para percutir, por ejemplo, en la cara, ¿ya? Y una parte más gruesa donde se va a percutir, por ejemplo, los reflejos en los brazos y en las piernas, ¿ya? Entonces, esa es la forma que ustedes tienen para investigar al paciente la parte de reflejos osteotendinosos, los reflejos solamente los osteotendinosos y luego la sensibilidad, ¿ya? Entonces, con la agujita van a comenzar ustedes a pinchar en diferentes partes de la cara, del brazo y con los ojos cerrados el paciente les va a decir qué es lo que ustedes le están haciendo, si le están pinchando, porque le enseñan la escobita y la agujita, ¿ya? Entonces, lo pinchan con la aguja y con la escobita, que es como un blush, como una escobita de blush, lo soban así en cualquier parte, en la cara, en los brazos, y tienen que ir segmentariamente, ¿no es cierto? Comienzan siempre en el examen neurológico, comienzan por la cara, y luego van bajando a los miembros superiores, luego el abdomen y miembros inferiores, ¿ya? El paciente les debe decir dónde ustedes están hincando o dónde lo están escobillando, y lo hacen, por ejemplo, aquí, aquí, aquí en diferentes partes, ¿ya? Este, ya, ¿alguna pregunta? Doctora, ¿Alguien? yo tengo una pregunta, pero acerca de las notas. Ya, La nota que usted nos dijo al principio de clases es el promedio de las lecciones, ¿verdad? es el promedio de los aportes que les he tomado, exacto, que es parte de Ajá, gestión áulica. Ajá. Entonces, la pero gestión áulica está, ahí están consideradas las tres lecciones, pero como que si fueran una misma nota, pero unas son de práctica y otras son de teoría. ¿Va a ir separado o...?
No, es una sola cosa. Ah, ya, pero ¿en qué componente va a ir? ¿En el de práctica o en el de teoría? Es que me parece que o sea, tanto en teoría como en práctica, hay solamente dos notas. Una es la nota del examen y la otra es la nota o tutoría o gestión áulica. ¿Sí me explico? O sea, en una nota va gestión áulica y examen y en práctica va tutoría y examen, ¿ya? O sea, Entonces, a nosotros nos califican un poco diferente, doctora, en Maya R. a ver, ¿cómo es la calificación? En las materias que tienen teoría y práctica, la nota como que decir de tutoría vendría a ser lo que sería la gestión en aula de la práctica. Y de ahí tenemos, o sea, tenemos 30% de lo que sería la práctica, de ahí, y sería la gestión en aula de práctica. De ahí tenemos el 35% de lo que sería la gestión en aula de teoría, y luego el otro 35% es la El nota del examen. examen de Bueno, práctica y de teoría promediados. déjame notar. Creo que sí, es lo que más o menos te estoy diciendo, Adriana. Ujú. Pero es que usted nos está diciendo que el promedio de las lecciones es una sola nota, pero debería de ir una nota en práctica y otra en teoría, porque son igual notas diferentes. O sea, equivalen a porcentajes diferentes. Yo lo que siempre he hecho, y es más o menos así, les tomo diferentes aportes a los alumnos y esos aportes suman una nota, ¿ya? A veces son Ujú. 3, 4, 5 aportes, ¿no es cierto? Suman una sola nota que es la gestión áulica. Luego está la nota de la tutoría, que son las que ustedes han presentado, y luego está la nota de el examen, Claro. del examen, ¿no es cierto? Entonces, tutoría y examen de teoría. ¿Tutoría es práctica o teoría? Eso es lo que nunca tengo claro. Tutoría es la práctica, o Práctica, ok. sea, solamente el 30%. Ya, ok. Entonces, tutoría y el examen de práctica. ¿Y qué más tienen en práctica? También gestión áulica en En práctica. práctica, o sea, el 30% de la práctica es la gestión en aula de práctica, todas las notas que ya hemos tenido en práctica. Por ejemplo, sería la lección, no sé si las historias clínicas también entran aquí, Sí, y, y ya eso. Por ejemplo, en la parte de lo que sería el 35% de la teoría, supongo que ahí entra la nota de la tutoría, que es la exposición que hemos dado, y los ya, aportes de teoría, los aportes que hayamos dado en el componente de teoría. Y de ya, ahí el otro 35% es el examen. ya. O sea que en ambas tienen gestión, tutoría y examen. Exacto, sí. ¿Y cómo hacen? Tengo que hablar con el doctor Aguirre, en serio, porque Ujú. no me queda claro. Porque mira, tutoría entonces ¿en dónde va? En práctica. La tutoría va en teoría, a ver, o sea, es que en las materias que tienen componente de práctica y teoría, los doctores pueden tomar una tutoría como no pueden tomarla, pero en caso de que la tomen, suele ir en el componente de teoría. Ya, entonces en teoría tienes la tutoría, Ujú. es un componente, y eso vale 30%, 35%. O sea, la 35%. nota de gestión en aula de teoría vale 35%, y dentro de esa nota de gestión en aula de teoría iría la tutoría. Ya. Si en teoría me dices que la gestión vale 35%, el examen vale 65%. No, pues el examen de teoría equivaldría a un 17,5%, porque el examen, el Yo tengo que 35% son, presentar yo presento dos actas diferentes, una por teoría y una por práctica, con las ajá, notas son diferentes. claro, sí, son O totalmente sea, el diferentes. examen, el examen de teoría va en el acta, el examen teórico va en el acta de teoría. Sí, pero es que el sistema creo que lo pone ya ahí de una, porque, claro, obviamente nuestro examen de teoría se pone en el acta de teoría y nuestro examen de práctica en el acta de práctica, pero juntos se suman y se promedian
y eso da un 35% que es nota de examen. O sea, tenemos nota de teoría, nota de práctica y nota de examen. La nota de teoría es el 35%, la nota de práctica es el 30% y la nota del examen es el 35%, en donde estamos hablando del examen de teoría y de práctica promediados. Ya. Entonces pregunto a la clase, para que los otros también opinen. Yo tengo que presentar un acta donde hay en práctica 2 únicas notas que yo siempre he puesto. En práctica, gestión áulica y el examen de práctica. Y en la teoría he puesto la tutoría y el examen de teoría. Así, ¿ya? Entonces, aquí tengo que hacer lo mismo. En la práctica va a ir la nota del examen práctico que van a dar este jueves. Y en la parte de práctica va a estar la nota de gestión áulica, que es el promedio de los aportes que dieron en práctica. Entonces, así. Ya. Y en la teoría, la tutoría y los aportes que dieron en teoría también, con la nota de tutoría. Ya, ok, ya lo tengo claro. Doctora, una pregunta. ¿Y las historias clínicas irían en práctica? O sea, las notas de las historias clínicas. Sí, exacto. Las historias clínicas van en la práctica. Tengo que sumar todo con los aportes también. O sea, en realidad las historias clínicas les favorecen a todos ustedes porque siempre sacan mejor nota que en los aportes, en las historias clínicas, ¿ya? Salvo que hayan hecho una historia horrible o que no la hayan presentado. Ahí no tienen nota, ¿ya? Pero habitualmente mejoran su promedio con las historias clínicas, ¿ya? Bueno, entonces ya ahora sí se hizo la luz. Doctora, pero yo creo que el examen de práctica y teoría se suma uno solo y se promedio el examen. No. Eso lo hará la universidad. Yo tengo que presentar 2 actas. Un acta con la nota de teoría y un acta con la nota de... Eso es automático, eso lo hace el sistema ya. Sí. O sea, solo tiene que poner la doctora. Yo eso no sé, pero a mí me hacen subir a la plataforma 2 actas. Una de teoría y una de práctica. El examen es el día jueves. Son 10 preguntas en cada parte, digamos, en cada examen, ¿ya? Van a tener 12 minutos para responder el primer examen, que va a ser el teórico. De ahí hay 3 minutos de, no sé, descanso para ir al baño, tomar agua, qué sé yo. Y en 3 minutos comienza el siguiente examen y dura 12 minutos más, ¿ya? O sea que a las 8:30 ya estamos afuera, ¿ya? Eso es el día jueves, mañana de noche, ¿ya? Voy a tomarles lista. A ver, déjame ponerme en el centro de apoyo docente. Ya, a ver, Adriana Aguirre ya está. Alonso. Presente, doctora. Romina. Presente, doctora, buenos días. Pamela. Presente, doctora, buenos días. Estefanía Balda. Presente, doctora, buenos días. Pamela Balda. Presente, doctora, buenos días. Marisabel. Marisabel Zarruquita. Ya, Ricardo Cali. Presente, doctora, buenos días. Lobel Campaña. Doctor. Doctora, buenos días. Julio Diab. María Paula Duque. Presente, doctora, buenos días. Leonardo García. Presente, doctora, buenos días. Fiorella González. Presente, doctora. Jofre. Presente, doctora, buenos días. José Luis. Presente, doctora, buenos días. Hoy día sí te pusiste bien en la clase. Sí, esta vez no me confundí. Ya. Doctora, creo que no se me escuchó, pero aquí estoy. ¿Quién es? Marisabel. Marisabel, sí. Ya, Marisabel. Sí, no, estabas con el micrófono apagado, ya. Muñoz, Betsabe. Enrique Naranjo. Presente, doctora. María Cristina Núñez. Presente, doctora. Andrés Pazmiño. Presente, doctora. Víctor Pérez. Presente, doctora. María Gracia.
A ver, María Gracia no está. Buenos días. María Gracia. Sí, doctora, buenos días. Ya. Israel Rosero, sí. Guillermo Solórzano. Presente, doctora. Paola Girovi. Presente. Ya. Doctora, Betsabe una Muñoz pregunta. no está. Déjame guardar esto de aquí, ¿ya? Ya. A ver. Ya. Sí, ¿quién habla? Doctora, Guillermo, es que llegué un poquito tarde y no escuché mi nota al principio. ¿Crees que me lo puede decir? Oh, too late. No. Espérate, a ver. Déjame ver dónde dejé el cuaderno. 6.3. Es el promedio de los aportes, pero ya tengo que cambiar esa nota porque ya me dijo Adriana que no todos son en la misma cosa, sino que uno es el primero creo que lo dimos como práctica, ¿no es cierto? Y los otros dos ya los puse en teoría. Sí, ¿Es así? doctora, el primero fue en la práctica. Ya. Ya, ok. Sí saben que yo pensaba que si yo subía en la plataforma las preguntas, iban a subir como todos al mismo curso, ¿ya? Y resulta que cuando subí las preguntas, no me sirvieron las unas para los otros alumnos. Y ¿dieron aporte el mismo día o en días diferentes? El primero. Creo que el mismo día, la verdad. Bueno, ya no importa, yo me entiendo. Bueno, ya, pero sí voy a hacer lo que me dices, Adriana. Entonces, el primero es el que es de práctica, ¿no es cierto? Ya, ok. Listo. Bueno, chicos, nos vemos el día jueves. Este martillo, yo les sugeriría que se lo compren, ¿ya? Yo sé que no vamos a ver pacientes este semestre, digamos, en vivo y en directo, pero les sirve, porque este martillo, imagínense, es de mi suegro. Mi suegro ya se murió, él era médico, y nos dejó este martillo de herencia. Y esto es de sus tiempos de universidad, o sea que esto hablamos de 1950, o sea que este martillo tiene 70 años, ¿ya? Y el mío, me lo robaron, pero me lo robaron hace poco, o sea que me duró también como unos 30 años. O sea que el martillo que cuesta $5 les va a durar toda la vida si lo cuidan, ¿ya? Y es súper útil para que ustedes hagan sus prácticas con sus papás, sus hermanos, cuando tengan que hacer los reflejos y todas las cosas que vamos a aprender en las siguientes clases, ¿ya? Lo venden en una tienda que se llama Crobalto, que está al frente de, ¿cómo se llama en Urdesa ahí, donde está el puente zigzag? Ese lugar, Guayarte. Está al frente de Guayarte. Justamente en la Kennedy, al frente de Guayarte, está esta tienda que se llama Crobalto, donde venden estos martillos, ¿ya? $5. Que cómprense, ¿ya? Bueno, entonces nos vemos el día el día viernes de mañana, ¿ya? Que tengan mucha suerte en su examen. Estudien bastante, Gracias, doctora. porque no está fácil. Gracias, doctora. ¿Ya? Ok, adiós, bye.